Nunca pensé que un vídeo grabado en mi pieza, con el pelo amarrado y llorando por una pelea absurda, iba a terminar convirtiéndose en el inicio de la etapa más rara y aterradora de mi vida. Tengo 26 años, vivo en Santiago de Chile y soy creadora de contenido desde los 20. No soy famosa a nivel televisión ni nada así, pero sí tengo una comunidad grande en TikTok e Instagram. La gente siente que me conoce. A veces siento que me conocen más que yo misma. Siempre he compartido casi todo. Mi relación, mis rutinas, mis inseguridades, mis proyectos, mis cambios de ánimo. Me acostumbré a grabar antes de procesar. Si estaba feliz, grababa. Si estaba triste, también. Supongo que ahí empezó el problema, aunque en ese momento no lo veía así. Estoy contando esto ahora porque ya no puedo seguir fingiendo que fue coincidencia. Intenté convencerme de que exageraba, de que era estrés, de que Internet es así y punto. Pero hay cosas que no tienen explicación lógica, y necesito sacarlo de mi pecho. Me da vergüenza incluso escribirlo porque sé que suena extraño. Si yo leyera esto de otra persona, también dudaría. Todo empezó hace unos meses, cuando subí un vídeo contando que me había peleado con mi mejor amiga. Ella y yo nos conocemos desde el colegio. Hemos pasado por todo juntas. Cuando empecé a crear contenido, ella fue la primera en apoyarme. Siempre estuvo detrás de cámara, ayudándome, opinando. La pelea fue por algo tonto, o eso pensé. Un comentario que hizo sobre mi relación, yo me lo tomé mal, respondí peor y terminamos gritándonos cosas que nunca habíamos dicho antes. Esa noche estaba furiosa y dolida. Me sentía traicionada. Así que hice lo que hago siempre, prendí la cámara. Grabé un storytime contando la discusión, sin dar nombres, pero claramente hablando de ella. No la dejé mal, o al menos eso creo. Solo conté cómo me sentí. Lloré un poco. Dije que me dolía que alguien tan cercano dudara de mi relación. Pensé que sería un vídeo más, de esos que generan apoyo y comentarios tipo, amiga date cuenta, o las amistades cambian. Pero explotó. En menos de 24 horas tenía cientos de miles de vistas. Comentarios divididos. Gente analizándolo todo. Algunos me apoyaban, otros decían que estaba exagerando. Lo normal cuando algo se vuelve viral. Lo que no fue normal empezó 2 días después. Me empezaron a etiquetar en cuentas que yo no conocía. Perfiles anónimos sin foto real con nombres raros. Al principio pensé que eran cuentas de chismes. Subían fragmentos de mi vídeo y escribían cosas como, esto no es toda la historia, o ella no está contando lo que realmente pasó. Me molesté, obvio. Sentí que alguien estaba intentando ensuciar algo que para mí era íntimo. Después empezaron a publicar detalles. Pequeños detalles que yo nunca había dicho en Internet. Comentarios sobre la verdadera razón de la pelea. Sobre algo que mi amiga me había confesado en privado. Cosas que solo ella y yo sabíamos. Me quedé helada cuando leí uno de esos posts. Me temblaron las manos. Pensé que era ella. Pensé que estaba intentando vengarse. La llamé. No me contestó. Le escribí. Me respondió horas después, fría, distante. Me juró que no tenía nada que ver con esas cuentas. Yo quería creerle, pero algo en mi estómago no me dejaba tranquila. Era demasiada coincidencia. Alguien estaba filtrando información, y no era información superficial. Eran detalles específicos, fechas, frases exactas que yo había dicho en privado. Intenté ignorarlo. Me dije que seguro alguien cercano había escuchado algo y lo exageró. Santiago es chico en ciertos círculos. Todo se comenta. Pero lo que más me inquietó fue otra cosa. En una de esas cuentas escribieron que mi relación no iba a durar más de 3 meses, y que yo todavía no sabía lo que iba a pasar en noviembre. En ese momento era agosto. Me reí cuando lo leí. Literal pensé, qué dramáticos. Pero igual me quedó dando vueltas. Porque no hablaban como haters normales. Era como si estuvieran narrando mi vida desde adentro. Como si supieran algo que yo no. Durante las semanas siguientes, cada vez que subía algo, esas cuentas reaccionaban. A veces anticipaban discusiones que yo aún no había tenido.
Comentaban cosas que yo recién estaba considerando, como cambiar de agencia o mudarme de departamento. Yo sé que suena paranoico. De verdad lo sé. Intenté convencerme de que todo era interpretación mía, que simplemente estaban haciendo suposiciones inteligentes. Pero hubo un día en que dejaron de parecer suposiciones. Y ese fue el día en que empecé a preguntarme si alguien me había estado observando desde mucho antes de que yo siquiera prendiera una cámara. Y ese fue el día en que empecé a preguntarme si alguien me había estado observando desde mucho antes de que yo siquiera prendiera una cámara. Al principio traté de seguir con mi vida normal. Grababa, editaba, respondía correos, fingía que no me afectaba. Pero cada vez que abría el celular sentía un nudo en el estómago. Era como esperar un mensaje que no quieres recibir pero sabes que va a llegar. Y llegaba. Una de esas cuentas publicó que yo iba a tener un problema con el auto esa semana. Me dio risa, lo juro. Ni siquiera uso tanto el auto, trabajo desde mi departamento. Pensé que era una forma barata de asustarme. 2 días después salí tarde a una reunión y cuando intenté estacionar, choqué el espejo contra un pilar. No fue grave, pero fue exactamente un problema con el auto. Me quedé mirando el espejo colgando y sentí frío. No por el golpe. Por la frase. Intenté ser racional. En Santiago manejar es caótico. A cualquiera le puede pasar. Me repetí eso todo el camino de vuelta. Pero cuando abrí Instagram, ahí estaba, sabíamos que hoy sería un mal día para manejar. Lo habían publicado horas antes del choque. Ahí fue cuando dejé de reírme. Empecé a revisar cada publicación vieja de esas cuentas. Había cosas pequeñas que en su momento no noté. Comentarios sobre discusiones con mi pololo que aún no habían ocurrido, pero que terminaron pasando casi palabra por palabra. Observaciones sobre una marca con la que estaba a punto de cerrar, algo cuando yo todavía no lo hacía público. Yo sé que en este mundo hay rumores, gente que habla, agencias que filtran. Pero había detalles que ni siquiera mi equipo sabía. Comencé a dormir mal. Me despertaba a las 3 o 4 de la mañana y lo primero que hacía era revisar si habían subido algo nuevo. A veces sí. A veces no. Pero la ansiedad ya estaba instalada. Me miraba al espejo y me preguntaba si estaba exagerando. Si todo era una coincidencia gigante y yo estaba perdiendo el control. Lo peor fue cuando empezaron a mencionar cosas del pasado. Recuerdos que yo nunca compartí en redes. Una vez escribieron sobre una pelea que tuve con mi mamá cuando tenía 17 años. Nadie sabía eso fuera de mi familia. Fue algo doloroso, algo que siempre mantuve fuera de Internet. Cuando leí ese post sentí que me habían abierto el pecho. Llamé a mi mamá llorando. Le pregunté si había hablado con alguien, si había contado esa historia. Se molestó. Me dijo que cómo se me ocurría pensar eso. Y ahí me sentí peor. Porque empecé a desconfiar de todos. Volví a hablar con mi mejor amiga. Le pedí que nos viéramos. Cuando la tuve frente a mí, quise creer que todo era una locura mía. Pero estaba distinta. Más fría. Más reservada. Cada vez que mencionaba las cuentas, cambiaba el tema o decía que seguro era alguien obsesionado conmigo. «Te estás persiguiendo», me dijo. Y tal vez tenía razón. Tal vez sí. Pero hubo un detalle que no me dejó tranquila. Mientras hablábamos, su celular vibró varias veces. Ella lo miraba y lo volteaba rápido. No es que yo sea paranoica, o eso intento decirme. Pero sentí que me estaba ocultando algo. No dije nada. Me dio miedo quedar como la loca que ve fantasmas en todas partes. Esa noche subí una historia diciendo que necesitaba desconectarme unos días. Quería probar algo. Si dejaba de publicar, ¿esas cuentas también se quedarían en silencio? Durante 2 días no subí nada. Casi nadie notó mi ausencia, pero yo estaba pendiente. Y sí, publicaron igual. Dijeron que mi silencio era parte del proceso, y que pronto vendría algo que me haría replantearlo todo. Ahí ya no era solo incomodidad. Era miedo. Empecé a revisar configuraciones de privacidad, contraseñas, accesos. Cambié todo. Hablé con un amigo que sabe de informática.
Me dijo que probablemente era alguien cercano con mucho tiempo libre. Que no parecía un hackeo sofisticado, sino alguien que me conocía bien. Esa frase me retumbó. Alguien que me conocía bien. Me senté en mi cama y empecé a hacer una lista mental. Mi familia. Mi equipo. Mi amiga. Mi pololo. Excompañeros del colegio. Sentí que estaba traicionando a todos solo por pensarlo. Pero no podía ignorar lo que estaba pasando. Y entonces leí algo que me dejó helada. Una de las cuentas publicó una fecha. Una fecha específica de hace años. El día en que ocurrió algo que yo intento no recordar. Algo que oficialmente cerró una etapa de mi vida. Escribieron, ella cree que eso quedó atrás, pero todo empezó mucho antes de su primer vídeo. Cuando vi esa frase, supe que esto ya no era solo sobre una pelea viral ni sobre chismes de internet. Era sobre algo que yo había enterrado, y alguien estaba decidido a desenterrarlo. Era sobre algo que yo había enterrado, y alguien estaba decidido a desenterrarlo. Me quedé mirando esa fecha durante minutos. Sentí que el pecho se me apretaba. No era una fecha cualquiera. Era el día en que murió alguien que fue importante en mi vida. Alguien que casi nadie sabe que existió realmente como fue. Yo nunca hablé de eso en redes. Jamás. Lo mantuve fuera porque fue confuso, doloroso y porque todavía no sé qué versión de esa historia es la verdadera. Ver esa fecha escrita por una cuenta anónima me hizo sentir expuesta de una forma que no puedo explicar. No era solo que supieran cosas actuales. Era que estaban tocando recuerdos que yo misma evito pensar. Intenté convencerme de que podía ser una coincidencia. Busqué esa fecha en Google, revisé noticias antiguas, cualquier cosa que pudiera relacionarla conmigo de forma pública. Nada. No había manera de conectar eso con mi perfil actual. A menos que alguien supiera, de verdad supiera. Empecé a revisar mis mensajes antiguos. Conversaciones guardadas, chats viejos, correos. No sabía exactamente qué buscaba, pero necesitaba encontrar algo que me devolviera el control. Cada notificación me hacía saltar. Me sentía ridícula y paranoica, pero no podía parar. Dormía con el celular en la mano. Soñaba que alguien me escribía mi dirección. Que publicaban fotos mías durmiendo. Me despertaba sudando y revisaba compulsivamente las cuentas. Seguían activas. Siempre activas. A cualquier hora. Un día decidí escribirles desde una cuenta falsa. Les pregunté directamente qué querían. No esperaba respuesta, pero contestaron en menos de 5 minutos, queremos que recuerdes bien. Esa frase me dejó peor que cualquier amenaza. Recordar que. Yo recuerdo mi vida. O eso creía. Empecé a sentir que mis recuerdos eran frágiles. Volví mentalmente a esa etapa que había cerrado. Tenía 19 años. Pasaron cosas intensas, confusas. Una amistad que terminó de forma abrupta. Un accidente. Rumores. Silencios incómodos. Siempre asumí que fue una etapa caótica de adolescencia tardía y que simplemente había seguido adelante. Pero ahora me preguntaba si realmente entendí lo que pasó o si solo acepté la versión más cómoda para poder continuar. Hablé otra vez con mi mejor amiga. Esta vez fui más directa. Le mencioné la fecha. Vi algo en su cara. Fue un segundo, pero lo vi. Una tensión que no estaba antes. Me dijo que no removiera el pasado, que eso no me iba a hacer bien. Que había cosas que era mejor dejar quietas. Su tono no fue de preocupación. Fue casi de advertencia. Ahí sentí una mezcla rara de rabia y miedo. ¿Por qué si realmente no tenía nada que ver, por qué reaccionaba así? Le pregunté si estaba escondiendo algo. Se ofendió. Me dijo que estaba obsesionada, que Internet me estaba afectando la cabeza. Tal vez tenía razón. Tal vez yo ya no estaba pensando con claridad. Pero esa misma noche las cuentas publicaron algo que me hizo dudar incluso de mi propia memoria. Escribieron detalles del accidente de ese año. Detalles que yo recordaba de una forma, y ellos describían de otra. Cambiaban el orden de las cosas.
Insinuaban que yo había tomado una decisión distinta a la que siempre creí haber tomado. Como si estuvieran diciendo que la versión que yo guardé no era completa. Leí ese post una y otra vez. Intenté reconstruir la escena en mi cabeza. Me vi a mí misma ahí, pero las imágenes se sentían borrosas. Como si estuviera viendo una película vieja. Empecé a preguntarme si realmente recordaba todo o si mi mente rellenó espacios para protegerme. Lo peor fue cuando mencionaron algo que yo nunca le conté a nadie. Un pensamiento que tuve ese día. Algo que no dije en voz alta. Cuando lo leí, sentí náuseas. Porque o alguien estuvo ahí dentro de mi cabeza, o alguien sabe más de lo que yo imaginaba. Intenté desconectarme otra vez. Borré aplicaciones. Apagué el celular. Duré 6 horas. 6 horas en las que mi mente no paró de repetir preguntas. ¿Y si alguien me grabó en ese entonces? ¿Y si hay cosas que no recuerdo porque no quiero recordarlas? ¿Y si mi amiga sabe algo y nunca me lo dijo? Empecé a revisar fotos antiguas. Encontré una en particular de esa época. Estamos ella y yo, sonriendo como si nada pudiera salir mal. Al mirarla sentí un escalofrío. Porque ya no estoy segura de qué estaba pasando realmente en ese momento. Y entonces decidí hacer algo que probablemente debí hacer desde el principio, rastrear técnicamente esas cuentas hasta el fondo, aunque tuviera que enfrentar algo que no estaba preparada para descubrir. Y entonces decidí hacer algo que probablemente debí hacer desde el principio, rastrear técnicamente esas cuentas hasta el fondo, aunque tuviera que enfrentar algo que no estaba preparada para descubrir. Llamé al único amigo en quien sentía que todavía podía confiar sin cuestionarlo. Él trabaja en ciberseguridad y siempre ha sido súper racional. Le conté todo, incluso lo que me daba vergüenza admitir. No se rió. No me dijo que estaba loca. Solo me pidió los links y me dijo que le diera un par de días. Esos días fueron eternos. Sentía que estaba esperando un diagnóstico médico. Intenté distraerme grabando contenido más liviano, pero cada vez que sonreía frente a la cámara me sentía falsa. Como si estuviera actuando mientras por dentro me estaba desmoronando. Cuando por fin me llamó, su tono fue raro. No alarmista, pero sí tenso. Me dijo que las cuentas estaban conectadas entre sí, que usaban servidores enmascarados, pero que habían cometido un error mínimo. Un descuido técnico. Una conexión antigua asociada a un correo que ya no existía, oficialmente. Le pedí que me dijera el nombre. Hubo un silencio que todavía puedo sentir en el cuerpo. Me dijo un nombre que no escuchaba hace años. Era el de alguien que murió. No lo podía creer. Literalmente le dije que estaba equivocado. Que revisara otra vez. Ese correo pertenecía a una persona que falleció cuando yo tenía 19 años. El accidente. La fecha. Todo volvió como un golpe en la cara. Sentí que me temblaban las manos. Le pedí pruebas. Me envió capturas técnicas que yo no entendía del todo, pero el nombre estaba ahí. El mismo nombre que intenté borrar de mi vida porque dolía demasiado. Esa persona era parte de mi grupo cercano en esa época. Éramos inseparables. La noche del accidente yo estaba ahí. Siempre dije que fue una tragedia, algo que nadie pudo prever. Siempre repetí que no había culpables. Que fue mala suerte. Pero esas cuentas empezaron a insinuar otra cosa. Cuando colgué, me quedé sentada en el suelo de mi living mirando la pared. Mi cabeza no procesaba. ¿Cómo puede alguien que murió estar detrás de esto? Pensé que tal vez alguien estaba usando su identidad para asustarme. Sí, eso tenía más sentido. Alguien sabía que ese nombre me afectaría. Pero entonces recordé algo que me hizo sentir náuseas. Después de su muerte, hubo rumores. Comentarios extraños sobre lo que realmente pasó esa noche. Yo me alejé de todo. Dejé de hablar con algunas personas. Incluida mi mejor amiga durante un tiempo. Nunca confrontamos completamente lo que ocurrió. Solo seguimos adelante. Y ahora ese nombre aparecía vinculado a cuentas que parecían conocer mis pensamientos más íntimos. Decidí enfrentar a mi amiga de nuevo. Esta vez no fui suave. Le mostré el nombre.
Vi cómo se le borró el color de la cara. No dijo eso es imposible como esperaba. Dijo, ¿quién más sabe que tú estabas ahí realmente hasta el final? Esa pregunta me atravesó. Porque siempre contamos que nos fuimos antes. Esa fue la versión. La versión que repetimos. La versión que yo misma terminé creyendo. La miré esperando que lo negara, que me dijera que todo era una coincidencia cruel. Pero en vez de eso bajó la mirada. Me dijo que no quería hablar de eso. Que removerlo solo iba a empeorar las cosas. Que había cosas que era mejor no tocar. Sentí rabia. Una rabia vieja, enterrada. Le pregunté directamente si estaba detrás de las cuentas. Me dijo que no, pero no me sostuvo la mirada. Y yo ya no sabía qué era peor, estuviera mintiendo ahora o que me hubiera mentido todos estos años. Esa noche las cuentas publicaron algo nuevo. Una foto. No era una foto pública. Era una imagen antigua, borrosa, de esa noche. Se veía mi silueta. Se veía el lugar del accidente antes de que llegara la ambulancia. Yo nunca tuve esa foto. Nunca la vi en internet. Siempre pensé que no existían registros así. Leí el texto que acompañaba la imagen, no todo fue como ella lo cuenta. Y pronto va a recordar por qué. Me quedé helada. Porque en esa foto yo estaba más cerca de lo que siempre dije. Mucho más cerca. Y por primera vez, la duda dejó de ser solo miedo externo y se convirtió en algo peor, la posibilidad de que yo misma hubiera estado negando una parte de la verdad. Y por primera vez, la duda dejó de ser solo miedo externo y se convirtió en algo peor, la posibilidad de que yo misma hubiera estado negando una parte de la verdad. No pude respirar cuando cerré Instagram. Sentí que el aire no me entraba completo. Me miré las manos y estaban temblando. Esa foto, yo no recordaba haber estado tan cerca. Siempre dije que me fui antes. Que escuché el golpe desde lejos. Que cuando volví ya era tarde. Esa era la historia. La repetí tantas veces que dejó de doler. Pero en esa imagen yo estaba prácticamente al lado. Llamé a mi amiga sin pensarlo. No le escribí. No esperé. Necesitaba escuchar su voz. Cuando contestó, no la saludé. Solo le dije, yo estaba ahí, ¿cierto? Hubo un silencio que me confirmó todo antes de que hablara. Me dijo que no era el momento de hablar por teléfono. Que nos viéramos. Le grité que no, que me respondiera ahora. Me escuché decirle cosas que nunca pensé decir. Le dije que me había usado, que me había dejado cargar con una versión incompleta. Le pregunté si esa noche hicimos algo que no debíamos. Si nos fuimos. Si dudamos. Si decidimos no llamar a alguien a tiempo. Las palabras salían atropelladas, ni siquiera sabía exactamente qué estaba acusando, pero sentía que algo no encajaba. Ella empezó a llorar. Me dijo que yo tampoco quería hablar de eso en su momento. Que yo fui la que dijo que lo mejor era mantenernos en la misma versión. Que yo repetí 1000 veces que fue un accidente y punto. Me dijo que las dos estábamos asustadas. Que éramos chicas. Que nadie quería arruinarse la vida. Cuando escuché eso sentí que el piso se movía. Porque una parte de mí recordó. No como una película clara, sino como flashes incómodos. Recuerdo discutir. Recuerdo que alguien estaba manejando más rápido de lo que debía. Recuerdo decir, ya, da lo mismo. Recuerdo reírme cuando tal vez no debía. Y después el ruido. El golpe. El caos. Siempre pensé que lo había bloqueado por trauma. Ahora no sé si lo bloqueé por culpa. Colgué sin despedirme. Me encerré en el baño y me miré al espejo. No reconocía mi cara. Yo he construido una imagen pública de honestidad, de vulnerabilidad, de contar todo. Y tal vez lo más importante de mi vida estaba incompleto. O peor, distorsionado. Empecé a llorar de una forma que no podía controlar. No era un llanto bonito. Era feo, con hipidos, con rabia. Golpeé el lavamanos. Me sentía traicionada, pero también me sentía cómplice de algo que todavía no terminaba de entender. Esa noche publiqué algo impulsivamente.
Subí una historia diciendo que tal vez no siempre contamos las cosas como realmente fueron. Que a veces la memoria nos protege. No di detalles, pero fue lo más honesto que pude en ese momento. A los minutos las cuentas anónimas compartieron mi historia y escribieron: ahora sí estás empezando a recordar. Eso me quebró. No sé si fue lo correcto, pero fue lo único que pude hacer. Le escribí directamente a la cuenta principal desde mi perfil real. Les dije que dejaran de jugar, que si tenían algo que decir lo dijeran completo. Que dejaran de insinuar. Que ya había suficiente daño. Respondieron casi al instante. Me enviaron un archivo. Un audio. Lo descargué con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Era una grabación vieja. Se escuchaban risas. Se escuchaba música de fondo. Y luego mi voz. Mi propia voz diciendo algo que no recordaba haber dicho. Algo que cambiaba completamente la forma en que siempre conté esa noche. Apagué el audio a la mitad. No pude seguir. Sentí náuseas otra vez. Si ese audio era real, entonces mi memoria no solo estaba incompleta, estaba maquillada. Me senté en el suelo con el celular en la mano sin saber qué hacer. Pensé en borrarlo todo. Cerrar mis redes. Desaparecer. Pero también pensé que si alguien estaba usando esto para manipularme, esconderme no iba a detenerlo. Lo peor es que empecé a dudar incluso de si esas cuentas eran solo alguien externo. Porque la única otra persona que estuvo conmigo hasta el final esa noche fue mi amiga. Y ella sabía exactamente qué partes omitimos cuando armamos nuestra versión. Me di cuenta de algo que me dio más miedo que las cuentas: ya no confiaba ni en mis recuerdos ni en la persona que más me conocía. Y cuando volví a reproducir el audio completo, entendí que lo que venía después ya no iba a ser solo un problema de Internet, sino algo que podía destruir todo lo que he construido. Y cuando volví a reproducir el audio completo, entendí que lo que venía después ya no iba a ser solo un problema de Internet, sino algo que podía destruir todo lo que he construido. Escuché mi voz decir que mejor nos fuéramos, que no era para tanto, que después volvíamos. Escuché a mi amiga dudar. Escuché el sonido de una puerta cerrándose. Y luego el audio se cortaba. No estaba el choque. No estaba el momento exacto del accidente. Pero lo que decía antes era suficiente para desarmar la versión que siempre repetí. No sabía qué hacer después de eso. Me quedé sentada en el suelo hasta que amaneció. No dormí. Miraba el techo y sentía que todo lo que había construido en los últimos años estaba sostenido sobre algo frágil. Yo siempre conté que me fui antes. Que no vi nada. Pero en ese audio se notaba que estaba ahí, tomando decisiones. Tal vez decisiones pequeñas, pero decisiones al fin. Los días siguientes fueron un borrón. Cancelé colaboraciones. Le dije a mi agencia que estaba enferma. No era mentira. Me dolía el cuerpo entero. Me costaba levantarme de la cama. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba mi propia voz en ese audio. Mi amiga intentó llamarme varias veces. No contesté. No porque no quisiera escucharla, sino porque no sabía qué iba a salir de mi boca si lo hacía. Tenía rabia, sí, pero también miedo de confirmar algo peor. Miedo de que me dijera que sí, que nos fuimos antes de ayudar. O que me dijera que exagero, que el audio no prueba nada. No sabía qué versión prefería. Las cuentas siguieron activas. Publicaron fragmentos del audio pero distorsionados. No completos. Como si quisieran que yo fuera la que completara la historia. Como si me estuvieran empujando a decirlo yo misma. Empecé a aislarme. No subía contenido. No respondía mensajes. Mi pololo al principio fue paciente, pero después empezó a notarse la tensión. Me preguntaba qué estaba pasando y yo no sabía cómo explicarlo sin sonar culpable de algo que ni siquiera entendía del todo. Una noche discutimos porque me dijo que parecía que le estaba ocultando algo. Y en el fondo, tenía razón. Mi mamá vino a verme sin avisar. Dijo que me notaba rara. Intenté minimizar todo, pero terminé llorando otra vez. No le conté lo del audio, solo le dije que habían vuelto cosas del pasado. Me abrazó como cuando era chica. Y por un segundo quise quedarme ahí,
como si todavía tuviera 17 y número 26 con una vida pública que puede derrumbarse en cualquier momento. Pasaron días sin que pudiera dormir bien. Me quedaba revisando la foto del accidente una y otra vez. Ampliando la imagen, buscando detalles. Intentando recordar si realmente me fui antes o si regresé después. Mi memoria se sentía como una habitación desordenada. Cada vez que intentaba ordenar algo, encontraba otra cosa fuera de lugar. También empecé a cuestionarme algo que me dolía admitir: tal vez las cuentas no querían destruirme. Tal vez querían que recordara algo que yo misma empujé al fondo. Esa idea me asustaba más que pensar en un enemigo externo. Porque significaba que el problema no era solo alguien acosándome, sino algo sin resolver dentro de mí. Un día, casi sin pensarlo, fui al lugar del accidente. No iba desde entonces. Me estacioné lejos y caminé despacio. El lugar se veía normal. Gente pasando, autos, ruido. Nada indicaba que ahí se partió algo en mi vida. Me quedé parada varios minutos mirando el punto exacto donde, según siempre conté, no estuve. Sentí un vacío extraño. No una explosión emocional. Más bien un silencio pesado. El silencio fue peor que cualquier grito. Porque ahí, frente a ese lugar, no podía seguir fingiendo que era solo un rumor de Internet. Esa noche las cuentas publicaron algo diferente. No fue una amenaza ni un fragmento del audio. Fue una pregunta: ¿estás lista para decir la verdad completa? Me quedé mirando esa frase con el celular en la mano. No sabía si la verdad completa era tan simple como admitir que me fui antes de tiempo, o si había algo más que todavía no estaba viendo. Y por primera vez desde que todo empezó, entendí que tal vez la única forma de detener esto no era descubrir quién estaba detrás, sino atreverme a enfrentar lo que realmente pasó esa noche, aunque eso significara romper la imagen que tengo de mí misma. Y por primera vez desde que todo empezó, entendí que tal vez la única forma de detener esto no era descubrir quién estaba detrás, sino atreverme a enfrentar lo que realmente pasó esa noche, aunque eso significara romper la imagen que tengo de mí misma. Desde ese día algo cambió en mí. Dejé de mirar las cuentas anónimas con rabia y empecé a mirarlas con una mezcla rara de miedo y, no sé si decir gratitud, pero algo parecido. Como si me estuvieran obligando a abrir una puerta que yo misma había cerrado con llave. A veces pienso que si hubiera hecho las cosas diferente esa noche, nada de esto estaría pasando. Si hubiera insistido en quedarnos. Si no hubiera minimizado lo que estaba ocurriendo. Si no hubiera tenido tanto miedo a las consecuencias. Pero también sé que tenía 19 años. No era la mujer que soy ahora. Era una versión inmadura, impulsiva, asustada. No sé si merecía lo que me está pasando ahora, pero tampoco sé si fui completamente inocente. He repetido tantas veces que fue un accidente que terminé creyéndolo sin matices. Y tal vez sí lo fue. Tal vez nadie quiso que pasara lo que pasó. Pero cuando escuché mi voz en ese audio entendí que también fui parte de decisiones pequeñas que sumadas tuvieron peso. No fue solo mala suerte. Fue una cadena de momentos donde nadie quiso asumir responsabilidad. Con el tiempo entendí cosas que en ese momento no quería ver. Entendí que después del accidente yo fui la que más insistió en mantener una versión simple. La que dijo que remover detalles solo traería problemas. Mi amiga aceptó porque también estaba asustada. Nunca lo hablamos de verdad. Solo hicimos un pacto silencioso y seguimos con nuestras vidas. Yo me refugié en crear contenido. En exponer todo lo bonito, lo cotidiano, lo manejable. Me acostumbré a sentir que controlaba la narrativa de mi vida. Y ahora me doy cuenta de que hay partes que nunca quise narrar porque no me favorecían. Me duele admitir eso. He cambiado desde entonces, sí. He aprendido a pedir perdón, a ser más consciente, a escuchar. Pero esta situación me hizo preguntarme si realmente había hecho un trabajo interno o si solo había construido una versión más cómoda de mí misma para sobrevivir. También he pensado mucho en la persona que murió. En su familia. En cómo ellos vivieron esa noche. Siempre me mantuve al margen después del funeral. No supe qué decir. No supe cómo mirarlos. Me repetí que yo no tenía nada que ver, que no era mi culpa directa. Y tal vez no lo fue en términos legales o evidentes.
Pero ahora me pregunto si mi silencio fue otra forma de huir. Las cuentas dejaron de publicar durante unos días. Ese silencio me descolocó más que los ataques. Era como si estuvieran esperando que yo hiciera algo. Y en ese vacío me quedé sola con mis pensamientos. Sin enemigos externos a los que culpar. Solo yo y mis recuerdos. Volví a hablar con mi amiga, pero esta vez sin gritos. Nos sentamos horas. Lloramos. Admitimos que nunca fuimos completamente honestas ni con otros ni entre nosotras. Ella me dijo que también ha vivido con culpa todos estos años. Que cada vez que yo hablaba del accidente de forma ligera, algo dentro de ella se tensaba, pero que no sabía cómo romper el pacto sin destruirlo todo. Me pregunté si nuestra amistad sobrevivió tanto tiempo porque compartíamos ese secreto. No tengo todas las respuestas. Todavía hay partes que no recuerdo con claridad y otras que me cuesta aceptar. Pero si sé algo, ya no quiero seguir escondiéndome detrás de una versión incompleta. Aunque me dé miedo perder seguidores. Aunque me dé miedo que cambien la forma en que me ven. Últimamente me miro al espejo y no veo solo a la creadora de contenido. Veo a esa chica de 19 que tomó decisiones rápidas y luego decidió no volver a mirarlas de frente. Y me da pena. No odio a esa versión de mí, pero tampoco quiero seguir justificándola. Las cuentas volvieron a publicar anoche. Solo una frase, la verdad siempre termina saliendo, contigo o sin ti. La leí varias veces. Y por primera vez no sentí pánico. Sentí que tal vez ya es momento de que la verdad salga, pero esta vez en mi propia voz. Y eso es exactamente lo que estoy a punto de hacer. Sentí que tal vez ya es momento de que la verdad salga, pero esta vez en mi propia voz. Y eso es exactamente lo que estoy a punto de hacer. No lo pensé tanto como debería. Prendí la cámara como lo he hecho cientos de veces, pero esta vez no había luces bonitas ni maquillaje perfecto. Tenía la cara hinchada de llorar y la garganta apretada. Dudé varios minutos antes de grabar. Me pregunté si estaba arruinando mi carrera por algo que tal vez podía seguir enterrado. Pero también me pregunté cuánto más podía sostener una versión que ya no me dejaba dormir. Empecé a hablar. No di detalles morbosos ni señalé culpables. Hablé de mí. De lo que recordaba y de lo que no. Admití que esa noche no fue tan simple como siempre conté. Que tomé decisiones impulsivas. Que minimicé una situación que no debí minimizar. Que el miedo me hizo elegir el silencio después. No dije que yo causé el accidente porque no fue así. Pero sí dije que no fui tan ajena como durante años quise creer. Mientras hablaba sentía que me estaba quitando una capa vieja de encima. Me temblaba la voz. Hubo momentos en que quise cortar, borrar todo y fingir que nunca lo grabé. Pero seguí. Porque por primera vez no estaba tratando de proteger mi imagen, estaba tratando de ser honesta conmigo. Subí el vídeo sin avisar a nadie. Apagué el celular y me acosté en el suelo, como si necesitara sentir algo firme debajo. No sabía qué iba a pasar. Perdí seguidores, sí. Llegaron comentarios duros, gente diciendo que solo hablaba ahora porque me habían expuesto. Tal vez tienen razón. Tal vez si esas cuentas no hubieran aparecido yo habría seguido en silencio. Pero también recibí mensajes de personas que me contaron sus propias culpas guardadas. Sus errores de juventud. Sus pactos incómodos. Y por primera vez en meses no me sentí perseguida, sino humana. Las cuentas anónimas publicaron una última vez. Solo escribieron, ahora sí. No hubo más fotos, ni audios, ni insinuaciones. Desaparecieron como empezaron. Mi amigo intentó rastrearlas de nuevo, pero ya no existían. A veces me pregunto si realmente eran alguien intentando hacer justicia a su manera, o si fueron la consecuencia de algo que necesitaba salir sí o sí. No sé quién estaba detrás. Y honestamente ya no sé si necesito saberlo. Con mi amiga las cosas cambiaron. No volvimos a ser las mismas. Hay cariño pero también una conciencia nueva entre nosotras. Hablamos de esa noche como nunca lo hicimos antes. Lloramos por la persona que perdimos, pero también por las versiones de nosotras que se quedaron congeladas ahí. No nos perdonamos de un día para otro.
Fue más bien aceptar que éramos chicas asustadas y que el silencio fue nuestra forma torpe de sobrevivir. He pensado mucho en la familia de esa persona. Les escribí. No para justificarme ni para pedir absolución. Solo para reconocer que durante años evité cualquier conversación incómoda. No sé si algún día voy a entenderlo del todo, pero necesitaba dejar de esconderme. Mi relación también cambió. Hubo días en que pensé que se iba a romper. Mi pololo me dijo que le dolió enterarse por un vídeo y no por mí. Y tenía razón. Estoy aprendiendo que ser transparente en Internet no es lo mismo que ser honesta con las personas que tengo al lado. Hoy mi contenido es distinto. Sigo grabando, sigo compartiendo mi vida, pero ya no con esa necesidad obsesiva de controlarlo todo. Entendí que no puedo editar mi pasado como edito un vídeo. Hay partes que incomodan, que no encajan perfecto, que no se ven bien en cámara. Y aunque pasaron años desde esa noche, todavía hay días en que lo recuerdo como si fuera ayer. No con pánico, sino con una mezcla rara de tristeza y aceptación. Tal vez lo único que me quedó fue aprender a vivir con la incomodidad de no haber sido perfecta, de haber sido humana. A veces me pregunto si las cuentas volverán. Si alguien más aparecerá con otra versión. Pero ya no siento ese terror paralizante. Porque lo peor no fue que me expusieran en Internet. Lo peor fue darme cuenta de que yo misma me estaba ocultando cosas. No puedo cambiar lo que pasó. No puedo borrar decisiones tomadas con 19 años. Solo puedo hacerme cargo de lo que soy ahora. Y si algo aprendí de todo esto es que la verdad no siempre llega para destruirte, a veces llega para obligarte a dejar de huir. Y así terminó todo, o al menos así es como hoy elijo vivirlo.